Ya. Ay, iba a comer. Hicimos una pausa para tomar agua, refrescarnos, escaparnos del sol. Y estamos acá, estamos en verano. Melissa, gracias por dejarnos grabar en tu hermosa casita. Mi pequeño hogar. Vamos a continuar ahora con la parte, la carnecita, lo más importante. No, mentira. Me gustaría saber un poco cómo fue esa decisión de dejar el país. Yo sé que para muchas de personas que vienen de países como el nuestro en Sudamérica, es como muchos pensarán, es una decisión difícil, obviamente me quiero ir y sé y entiendo la situación en la que muchas personas deciden irse, pero al mismo tiempo hay muchas otras personas para las cuales irse de su país es una decisión impensada, o sea, no pasa por tu mente por todos los sacrificios y situaciones a las que te expones, ¿no? Entonces, en tu caso, tú, como tenías claro desde el inicio que tu vida iba a ser fuera del país, lo negociaste con tu pareja, ¿cómo fue esa decisión desde el inicio? Bueno, teníamos una relación a distancia y cuando comenzamos, no sabíamos cuándo, pero sabíamos, lo conversamos, de que en un momento la distancia tenía que acabar, ¿no? Entonces, pasado 2 años de relación a distancia, conversamos al respecto porque sentíamos, ok, no, o sea, no que es imposible, pero requiere de mucho compromiso tener una relación a larga distancia. Y dijimos, ok, ¿qué es lo que más nos conviene a ambos? Yo tengo un trabajo ahora freelance, en el cual puedo trabajar desde cualquier lado del mundo. En cambio, él no, él tiene un trabajo que tiene que ir a trabajar todos los días, ¿no? Exacto. Entonces, poner eso en balanza fue una de las variables, por decirlo, que nos hizo decir, ok, una opción es venirse acá. Yo estaba pasando por momentos muy delicados en mi tema de salud. El sistema de salud en Perú no es bueno, como en muchos países en vías de desarrollo. Entonces, fue también un tema de decir, de repente, acá puedo tener mejor ayuda en temas de salud. Y dijimos, bueno, vamos a intentarlo, démosle una oportunidad, a ver cómo funciona acá. De que una decisión fácil, no. O sea, obviamente, yo tenía pensado irme de repente por una maestría o tener una vida nómada en otros países, sí, pero siempre era, voy a volver a mi casa. Mi casa en Perú, voy a regresar, ¿no? Es diferente, claro. Pero ya cuando decides, voy a hacer mi vida en otro país, la sensación es totalmente diferente. Es, la familia es siempre lo principal que viene y todos los temores que conlleva eso, ¿no? Pero como conversábamos, uno de los pensamientos en los cuales yo he trabajado y sigo trabajando es el hecho de sentir que perteneces a un lugar. Cuando yo estaba en mi país, en Perú, yo nunca tuve que pensar que no pertenezco ahí. Siempre sentí, este es mi país y yo tengo mis derechos porque soy peruana. Tengo mis derechos, tengo deberes y todo eso. Pero ahora estoy en un nuevo país y la sensación es totalmente diferente porque yo no soy de acá. Si bien he venido con todos los papeles en regla, tengo mi residencia, etcétera, etcétera, yo no soy de acá. Entonces, ese sentido de pertenencia a una cultura es todo un cambio mental. Adaptarse, sentir, yo pertenezco acá, no, o sea, es como que parte de ti es allá, parte de ti estás empezando algo nuevo acá. Exacto. Y relacionado a eso venía el hecho de pensar de, ok, me voy a enfrentar posiblemente a a experiencias de discriminación. Porque había escuchado de amigos que viven acá, que he conocido durante ese tiempo, de agresiones por discriminación. Y solamente por el hecho de existir, ¿no? O sea, ni siquiera es que ellos hicieron algo, no, estuvieron caminando y un señor les escupió. Cosas así, ¿no? Entonces, es una preocupación que en mi país yo nunca he tenido que pensar. Sí, claro. O sea, yo nunca he tenido que pensar, ay, me van a agredir en la calle simplemente por el hecho de ser de un lugar. De verdad, porque, o sea, en general, clima es bien, en Perú es bien discriminante, o sea, es bien racista, la cultura es bien racista, nunca has tenido inconvenientes. A mí me ha pasado, por ejemplo, yendo a discotecas en Miraflores, que es como que dejaban entrar a alguien del grupo, pero no me dejaban entrar a mí. ¿Por qué?
no sé, sus ideas tendrán, pero es como que, ok, de repente no estoy vestida de la manera que ellos esperan que esté vestida. No, o sea, en Perú sí hay discriminación y nos discriminamos entre nosotros, eso claro, es cierto. Claro, es más socioeconómica, pero es más socioeconómica, pero tú te sientes igual. Oye, yo soy peruana y tengo mis derechos y te sientes con ese derecho de pelear, ¿no? Lo que sí te doy la razón es que en Perú me siento empoderada de reclamar. Si algo no es justo, exacto. Y tú sabes, hay muchas crisis políticas, he participado en muchas manifestaciones, estoy orgullosa de decir que una de estas manifestaciones como que logramos que el presidente se vaya, en lo del 14 de noviembre con Merino. Entonces como que, y esto sí es algo que me afecta mucho, es que viviendo ahora que vivo en Canadá, con todas estas marchas a favor de cosas que yo considero justas, es como que no puedo participar porque no soy, o sea, no tengo el derecho, o sea, imagínate, no tengo el derecho, ¿a quién le voy a reclamar? O sea, no voto, escucha, si la policía como que se le ocurre detenerme, o sea, yo no sé cuáles son exactamente todos mis derechos, yo no sé cómo funciona el sistema judicial, el sistema financiero, los contactos que puedas tener, si pasa algo llamas a tu hermana es abogada, tu familia trabaja tienes tus contactos, tu red de apoyo. Exacto. Y yo en la ciudad en la que vivo no tengo, mis amigos están en Ámsterdam, que no está cerca, ¿no? De donde yo estoy, está como hora y media en auto, pero igual es tener que afrontar todas estas cosas sola, o sea, ¿qué tal si yo me encuentro en una situación en la que tengo que buscar, no sé cuáles son mis derechos, mis deberes, son cosas que obviamente tengo que aprender en el proceso de adaptación cultural que acá me exigen, pero en el momento, ahorita, 6 meses recién viviendo acá, como que estoy adaptándome y aprendiendo qué debo y qué no debo de hacer, ¿no? O sea, y a veces es algo mental que uno tiene que, porque uno nunca se debe sentir menos o más en el país en el que vayas. Simplemente eres un ser humano y tienes tus derechos, ¿no? Y tus obligaciones. Pero es eso. Entonces yo vine muy mentalizada en eso, o sea, desde ya, de repente mi lado ansioso, el peor escenario, peor escenario, puede ser entonces, ¿cómo afronto? ¿Cómo me sentiría? Uno nunca sabe en realidad cómo va a reaccionar, pero de repente estar un poco alerta o prevenida de que puede suceder, de repente el impacto va a ser menor, que simplemente estoy desprevenida y ¡pum! Me pasa. Pero mira, eso dice mucho como de el tipo de persona que eres en el hecho de analizar las situaciones y ver, o sea, tengo que prepararme mentalmente antes de que esto pase, porque sí, quizás no va a suceder, quizás sí va a suceder, no lo sabemos, pero tú ya has visto las circunstancias y dicho, no, tengo que proteger mi emoción, mi estabilidad emocional. Exacto. Si esto pasa, ¿cómo voy a reaccionar? ¿A dónde voy a acudir? Exacto. Si hay algún tipo de defensa, quizás es ilegal, no lo sé. En Perú es legal discriminar, pero todo el mundo te discrimina, ¿no? Entonces, que en otros países sí son más estrictos y me discriminan. Pues, acá es ilegal, por ejemplo, yo puedo denunciar, si es que alguien me discrimina y tengo las pruebas, puedo denunciar, pero muchas veces, por ejemplo, a esta persona que yo conozco que le sucedió esto, porque no siente que es de acá, se quedó callada y simplemente ignoró. Sí, te entiendo, ¿no? Y aparte la situación de vulnerabilidad de cada persona quizás no se encuentra en regla a sus papeles, quién sabe, tantas cosas que pueden pasar. Entiendo perfectamente y quizás no en este país, pero en algún otro país. Tú has viajado por muchos países, muchos continentes, etcétera. Y has viajado con ese espíritu que yo creo que por esto somos un poco amigas, este espíritu de descubrir cosas, de salir de la zona de confort. Y obviamente que reconocemos que hay privilegios para poder, o sea, obviamente como que hay una profesión, has trabajado duro y tienes un sueldo por el cual tú misma te sponsorizas estos viajes. Sí, te sponsorizas estos viajes, etcétera. Pero me gusta eso de como de las personas que no tienen temor porque también conozco muchas otras que viven en un círculo de privilegios en los cuales no son capaces de analizar la crisis del país que está pasando porque viven en su burbuja de privilegios y tampoco quieren explorar más allá, ¿no? Una de las cosas que en varios países mucha gente de Europa viaja, hay mochileros, mucha gente de Argentina, hasta de Chile, pero es difícil encontrar peruanos que están viajando solo por viajar. Solo por viajar. No, en general, inmigrando. En general, como que no tenemos ese espíritu de descubrir, de ponernos en una situación incómoda, de no hablar la lengua, de estar expuestos a ser discriminados y todo eso.
Pero bueno, o sea, creo que por eso tienes tantas experiencias que contar. Ahora, de los países en los que has viajado y has estado, ¿sientes que en algún momento te has sentido discriminada, incluso como turista? Sí, Sí. sí, en Estados Unidos. Ah, Eh, ya. no sé si fue por el tema de que ellos ya tienen un recelo hacia los latinoamericanos en general, porque ellos no saben, no me dicen tú peruana, ¿no? Simplemente latinoamericana, latina. Sí he sentido ese trato o ese recelo porque, y yo estaba en modo turista, yo no No, en claro. ningún momento tenía pensado ir a vivir allá ni nada, y sí lo sentí, el hecho de ignorarte cuando estás preguntando algo, a pesar de que lo preguntaba en inglés, y es como un poco raro, pero también sabes que es parte de, ¿no? Es parte de, sí, Es parte sí, de, y simplemente lo afrontas. sí. Algo que yo también, yo practico, trato de ser, como se dice, una viajera consciente. Cuando vas a un lugar, respeto mucho las tradiciones y los estándares que ellos tienen, porque yo soy una visitante, soy una invitada Claro, a esa cultura, entonces exacto. yo no pretendo que ellos se adapten o que cambien a la forma en la que yo veo o quiero ver las cosas o cómo me deben de tratar, ¿no? Exacto. Porque hay países donde pues las mujeres no pueden vestirse de cierta manera o no pueden decir ciertas cosas, o sí, etcétera. Tienes ¿no? que adaptarte, no y uno tiene que adaptarse, uno no puede estar exigiendo. O sea, sabemos que, porque he visto mucho debate, por ejemplo, como que, si vas a un determinado país que no debes vestirte así, y hay alguien, una youtuber que viaja a este país y va con ropa normal, y porque dice yo no voy a seguir estos estándares, y hay mucho debate también que personas que dicen, la verdad es que yo creo que siempre debes ver por tu integridad. Entonces, si sabes que vas a estar expuesta, es mejor tomar precauciones, pero muchas personas dicen, ay, ¿por qué estás adaptándote a esta cultura machista, a esta cultura que no respeta a las mujeres, etcétera? Y otros que dicen, pero bueno, estás viajando como turista, no puedes esperar cambiar la mentalidad. Con un viaje de 3 semanas no vas a cambiar la mentalidad de ciclos de perpetuación de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, exacto. O sea, al final del día tienes que velar por tu integridad, especialmente si estás viajando sola. Exacto, como velar por tu integridad es un poco de respeto hacia donde estés yendo. Investigar sobre Investigar. El país yo investigo mucho. Cuando voy a viajar, yo me veo todos los videos de YouTube, leo un montón, TikToks, todo. Veo un montón para saber a dónde estoy yendo, a qué me expongo, qué evitar y qué no hacer. Y como tú dices, si bien es cierto, respetar una cultura o respetar cómo es un país, no significa que tú estés de acuerdo con lo que ese país hace. Sí, y como tú dices, hay maneras de poder hacer un impacto en cambiar ciertas cosas, pero no es la manera. Hay maneras y maneras de hacer las cosas, ¿no? Me gusta mucho también la idea de que el viajar te hace descubrir cosas que nunca descubrirías en tu país. Sí. ¿Qué es lo que has descubierto ya siendo residente aquí en Países Bajos que sientas que nunca hubieras descubierto en Perú? Nunca hubieras como gozado de esto, como que, wow, esto es la seguridad. Seguridad. Puede sonar como que un poco, no sé, pero ser capaz de poder salir y caminar en una calle solitaria sin tener que estar pensando. Obviamente, o sea, en cualquier lado puede suceder de todo, ciudades, pero el porcentaje es menor. Y eso, poder salir a caminar sin tener que estar pensando, ay, me van a robar o me van a pasar esto o el otro. Es que también yo no vivo en una ciudad grande. Yo ahorita no me encuentro viviendo en una ciudad grande. Yo sé que en Ámsterdam hay mucho con carteristas y todo eso, pero ahorita donde yo me encuentro, eso, la seguridad, el orden, me encanta que sean muy conscientes con el medio ambiente, me encanta el respeto que le ponen. Sé que como cualquier país tienen sus cosas malas, que no voy a hablar porque también las conozco de esta sociedad, pero por ejemplo, o sea, en mi país nunca he visto que haya un puente para que puedan cruzarlos, exclusivo para los animales. O sea, es un puente donde tú ves que hay árboles encima del puente para que puedan cruzar los animales, porque somos nosotros quienes estamos queriendo construir una carretera en medio, pero para no cortar ese vínculo entre de acá, para que migren los animales, ellos tienen estos puentes. Eso jamás lo he visto. Bueno, de repente corríjame si estoy siendo ignorante, no creo. En Perú no lo he visto. No creo que había un puentito así en el zoológico, ¿no?
en el zoológico, en el parque de las leyendas, había un puentito para que pasen las jirafas al lado, ¿sí? como que al lado de las llamas a las alpacas y las alpacas a las llamas. ¿Sí? Había un puente. No. Y un puente. No, hace años que no voy a un zoológico. Yo soy en contra de los zoológicos. Yo también. Hace años que no voy, pero o sea, eso, por ejemplo, me sorprendió a mí de una manera muy grata, ¿no? Es bien respetuoso, es bien curioso. Es nuevo para mí también, imagínate. Yo lo vi y de verdad dije, wow, de verdad me sorprendí como una niña que ve por primera vez algo wow, y era como que le tomé foto y todo porque, o sea, no es algo que yo que haya visto en otros países, no lo he visto, de hecho supongo que debe haber en otros países, pero la primera vez que lo he visto ha sido acá. El respeto por el medio ambiente, la seguridad, ser un poco más conscientes, si entramos un poco política, de hecho que hay corrupción, pero es mucho menor al que nosotros vemos. En todos lados hay corrupción, en todos lados hay corrupción, en Latinoamérica pero hay niveles y niveles, sí. ¿no? Entonces, esas cosas son cosas que a mí me sorprenden, ¿no? O sea, cuando ellos hablan de problemas a veces políticos, que sí hay problemas políticos, pero cuando a veces y yo escucho los problemas políticos que siguen habiendo, porque que vivo acá no quiere decir que ya me olvidé, ¿no? O sea, sigo ahí viendo las noticias y qué pasa y dar mi opinión y todo, pero es el contraste de las noticias que hay acá y que hay allá, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Es bien gracioso. Luego quería ¿cuál ha sido lo más difícil de dejar, de iniciar tu vida, dejar todo allá, iniciar en esta nueva cultura, en este nuevo país? ¿Cuál ha sido el choque cultural más grande que has tenido? El choque cultural, el idioma es difícil. Si bien es cierto que dicen todos hablan inglés, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, si tú quieres conseguir un trabajo, sí. Claro. Y que tengas más oportunidad, tienes que hablar el idioma, claro. O sea, para que te abran mayores puertas, el holandés, el Dutch, y a veces he escuchado personas que son amigas mías, no voy a mencionar nombres, pero son amigas mías que dicen, ay, pero ¿para qué voy a aprender holandés si todos hablan inglés? Y es respeto hacia esta cultura. Si tú estás viniendo a querer hacer una vida acá, tienes que adaptarte y parte de ello es aprender el idioma, sí, exacto. ¿no? Entonces, el idioma es uno de ellos. La comida, ya sabemos, o sea, somos como peruanas, eso no, para nosotros como peruanas nuestros estándares de comida son muy altos. Entonces, eso también, el estilo de vida, el balance, trabajo, tiempo para ti, es totalmente diferente. O sea, acá es como tienes vida. No eres tu trabajo. No eres tu trabajo, no eres un esclavo de trabajar, no. O sea, hay ese balance y eso es un choque cultural para mí. De verdad, porque tú también, o sea, es que hemos crecido así con esa idea del trabajo. Yo me levantaba cuando trabajaba en construcción 5 de la mañana y regresaba 8:30 de la noche a la casa cansadísima a cenar, dormir. Y hacer lo mismo y todos los días, ¿no? Ahora, me gusta mucho lo que dices porque en mi experiencia, siempre que me preguntan cuál es lo más choque cultural que he tenido, siempre digo, es la noción de qué significa el trabajo en tu vida. Porque yo he crecido con esta idea reforzada por padres y la sociedad que el trabajo es sagrado. O sea, literal, el trabajo es sagrado. No puedes, o sea, todo, incluso ahora cuando converso con mi mamá, lo primero es, ¿y cómo te va en el trabajo? Y el trabajo es como, pero no descuides, o sea, cada vez que cuento un pasatiempo o un hobby, lo que sea que esté haciendo, pero no descuides tu trabajo, porque tu trabajo tienes que hacer esto y esto. Entonces he crecido con esta idea de que literalmente el trabajo va antes que tu familia, va antes que todo, va antes que tú misma, y encima viniendo de una carrera médica donde tienes que perder muchas horas o sea, estás dedicado a eso. Como le dicen. Y encontrarme con una pareja en la cual su noción de trabajo es como distinta, como tú dices, y es como que muchos de los conflictos y muchas de porque era yo contestando mails el fin de semana, o era yo como que trabajando en las noches, ¿no? Entonces es como que para mí es normal, como que, y luego recuerdo que en un momento me dijeron como que, no siempre tienes que estar disponible, o sea, no siempre tienes que estar disponible, pero... Es ese momento en el que te das cuenta, como que se activa algo,
oh, cierto, o Sí, sea, sí, 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 exacto, es- exacto. tengo derecho a no estar disponible Exacto, 24/7. exacto. Sí, en verdad parece súper, parece como que tonto, pero es súper como el momento que te das cuenta de esto es bien. Y bueno, o sea, estoy aprendiéndolo, no es fácil para mí, la verdad. Y muchas veces me dicen como que tienes que aprender a tomar vacaciones, tienes que aprender a tomar tiempo. Y era como que no, porque cuando estoy tomando Te tiempo sientes siento mal. culpable, te sientes Sí, es culpable. raro. Pero yo, o sea, sí, a veces me pasa Ujú, que me siento culpable de ujú. descansar, pero igual siempre fue como que siempre me gustó ser un poco rebelde, Sí, de romper claro, eso de ahí, y es como claro, que, ¿por claro, qué? ¿Por claro. qué? ¿Por qué? Uno puede tener ambas cosas y no necesariamente tienes Sí. que sacrificar tu vida por otras cosas, ¿no? O Ujú, sea, al fin y al cabo, y creo que tiene que ver mucho con el tema de mi salud, ujú. porque por mi trabajo, por estar trabajo, Estresada. descuidé muchas cosas y me afectó mucho en mi tema de salud, Ujú. muchísimo. Entonces, al final terminé internada, Mm, después de un trabajo, de ver una obra y todo eso, terminé internada, ujú. una semana hospitalizada y todo, y al final era como que, o sea, sacrifiqué tanto, sacrifiqué mi salud para terminar internada, para mi sueldo pagarlo en una clínica privada, Sí, sí te entiendo. y es como, o sea, ¿dónde está ese balance, Sí, no? claro, no tiene sentido. No tiene sentido trabajar para al final para al final pagar lo que te generó ese trabajo, o sea, es Sí, como que ya, sí te entiendo. ¿Y qué te quita el sueño ahora en las noches, Melissa? eh, poder sentirme parte Parte de lo que... de Países Bajos, o sea, Ujú, sentirme que estoy estable acá, ujú, que ya tengo todas las cosas que necesito para seguir avanzando, ujú, porque es un proceso, ¿no? Es un proceso, llevo 6 meses, si bien llevo 6 meses acá, recién en esta casa que ha demorado y todo ujú, por X motivos, llevo 2 meses, entonces adaptarme, mudar, o sea, me mudé de un país y luego me he vuelto a mudar acá, entonces es como que vivir los primeros 4 meses de mi vida acá en maletas, ujú. Claro. es vivir de una maleta, es Ujú. como que, no, o sea, es eso, ¿no? Sí, y que estás en el En proceso el de... proceso de adaptarme a esta cultura, de, de llegar a un punto de decir, sí, ahora me siento cómoda 100%. No es que no me sienta cómoda, me gusta vivir acá, Ujú. pero igual es Como que no te este, sientes en tu propio, ajá, todavía no siento que me puedo sí. desenvolver como yo me solía Sí te desenvolver en mi entiendo. país, ¿no? Te entiendo, sí te entiendo, sí te entiendo. Y ya para terminar, Ujú. porque creo que ya tenemos Sí, bastante tenemos tiempo, em, ¿tú crees o tú consideras que naciste mujer o te convertiste en mujer? Esta es una pregunta de un podcast francés con el cual Ujú, yo aprendí francés hace mucho tiempo. Y ella siempre pregunta, ¿no? Porque la noción de qué es ser mujer para todos cambia. sí. Y viniendo de, incluso nosotras que compartimos muchas cosas en Ujú, común, venimos de la misma cultura, podemos tener ideas diferentes. ujú. Así que te pregunto, ¿no? ¿Tú crees que tú naciste mujer o te convertiste en mujer? Difícil Sí. pregunta. Sí, yo creo que mm, es parte del proceso porque el definirte mujer cuando tú naces es como que es simplemente un género, Ujú, ¿no? Un género que te lo dan cuando naces. Pero mujer como tal, yo ujú, creo que ha sido un proceso de todos estos años y yo creo que en cierta edad yo ya sentí que ya era una mujer porque me sentía más empoderada. Yo creo que en el momento que yo me sentí empoderada fue cuando sentí que ya era una mujer ujú, como tal, como lo ponen un poco en el estándar, ¿no? ujú, Eh, eso es para mí, porque como tú dices, es muy diverso, ujú, es muy diverso el qué te hace sentir ujú, mujer, ujú, ¿no? Desde el punto fisiológico ujú, es cuando naces, ujú. pero ya desde el punto un poco más psicológico y de identidad El constructo. es como tú te vas construyendo, Ujú, ¿no? Con el exactamente. pasar del tiempo. Ujú. Eso. Interesante. Ok, muchas gracias, Melissa. Nos quedaríamos conversando muchas horas, de verdad. Sí.